Hermanos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Por favor, vayamos a nuestras Biblias a Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 15. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 15. Dice así la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, la semana pasada iniciamos una nueva serie de estudios en nuestra iglesia y esta serie ha sido titulada Falsas Enseñanzas. Falsas Enseñanzas. En esta primera sesión, hermanos, que vimos el domingo en la noche pasado, presentamos una introducción general a esta serie y a modo de resumen, lo que expusimos puedo sintetizarlo en dos puntos. Primero, vimos que es necesario estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe, y esto lo podemos hacer conociendo ciertamente la verdad de Dios. Conociendo la verdad de Dios. La Iglesia de Cristo debe conocer la verdad de Dios, sostener con firmeza las doctrinas centrales de nuestra fe. Esa es una de las cosas que dijimos. Y segundo, dijimos también que es fundamental conocer la verdad, pero también debemos estar preparados para, a su vez, reconocer el error. Esto solo lo podemos hacer, sería posible si profundizamos ciertamente en las Escrituras, lo cual, bajo la guía del Espíritu Santo, nos dará el discernimiento necesario para distinguir la verdad del engaño, del error, y detectar con claridad toda falsa enseñanza. Eso fue lo que vimos a manera de resumen la semana anterior. Y el día de hoy abordaremos la segunda parte introductoria de la serie, lo cual tiene por título Estableciendo un fundamento. Estableciendo un fundamento. Ahora, hermanos, es evidente que esta nueva serie que estamos viendo tiene un carácter apologético. Tiene un carácter apologético. La semana pasada yo les decía que el propósito de esta serie es ciertamente presentar una defensa bíblica de nuestra fe frente a las falsas enseñanzas, muchas falsas enseñanzas y movimientos que distorsionan el Evangelio del Señor Jesucristo. Y a lo largo de las sesiones estaremos abordando ciertamente muchas doctrinas, muchas creencias de sectas, muchas corrientes de teología. Por ejemplo, hablaremos hoy, precisamente en la noche, iniciaremos con la primera de ellas, que es acerca de esta teología de la prosperidad. Y a medida que vayan pasando los domingos, vamos a estar viendo, por ejemplo, hablar un poco del mormonismo, del islam, hinduismo y algunas otras de estas religiones. Y obviamente el contexto en el cual vamos a estar desarrollando estas enseñanzas es un tono apologético. Es decir, para que nosotros podamos como iglesia dar una respuesta clara, razonada y firme sobre la fe que profesamos como pueblo en contra de estas enseñanzas que nosotros consideramos falsas. Hermanos, Primera de Pedro 3:15 dice: siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ese es el mandamiento que nos está dando el apóstol Pablo, y esto lo tenemos que hacer para con todos aquellos que nos demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es un mandamiento que nos ha dado el apóstol Pedro. Entonces, hablamos de la necesidad de establecer el fundamento, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y con esto nos referimos específicamente al fundamento de nuestra apologética, o sea, del trabajo que vamos a hacer. Antes de enfrentar y refutar las falsas enseñanzas, debemos tener claro, hermanos, debemos tener muy claro en qué se basa y en qué se debe basar nuestra defensa de la fe. Entonces, para ello es necesario considero al menos 3 puntos, 3 elementos esenciales,
los cuales serán de hecho los puntos que hoy vamos a desarrollar. Y primero vamos a hablar de que defender la fe exige preparación. Defender la fe exige preparación. Segundo, vamos a hablar que defender la fe exige coherencia. Defender la fe exige coherencia. Y tercero, vamos a hablar que defender la fe es tarea de todos. Defender la fe es tarea de todos. Finalmente veremos unas conclusiones y unas aplicaciones. Antes de desarrollar los puntos, oremos, hermanos, para que el Señor nos pueda guiar en este tiempo de enseñanza. Amado Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Padre, porque tú estás hoy aquí con nosotros. Estás hoy aquí reunido en medio de tu pueblo, Señor, y eso sin duda es una enorme bendición. Padre, guíanos ahora, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo seas iluminándonos y dándonos, Señor, la bendición de poder ser bendecidos por tu palabra el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Primer punto entonces, hermanos, defender la fe exige preparación. Defender la fe exige preparación. El término preparación, hermanos, puede parecer amplio si no lo definimos y enmarcamos adecuadamente dentro del contexto que vamos a estar desarrollando durante todas estas semanas. Es decir, las falsas enseñanzas y nuestra correcta respuesta a ellas. Por ello, comencemos por definirlo de manera general. La preparación podríamos definirla como el proceso de prepararse y disponer los medios necesarios para realizar una acción, enfrentar una situación o alcanzar un objetivo determinado. ¿Cómo puedo definir la palabra preparación? Como el proceso de alistarse o disponer los medios necesarios para realizar una acción, enfrentar una situación o alcanzar un objetivo determinado. Vayamos, hermanos, por favor, a 2 de Timoteo, versículo número 2. Perdón, 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 15. 2 de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, defender la fe exige ciertamente de parte de nosotros preparación doctrinal puntualmente. Por eso, tanto usted como yo necesitamos conocer bien las Escrituras. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Cuando yo le digo esto, de que necesitamos preparación doctrinal, cuando digo esto, no me refiero a que usted deba convertirse necesariamente en un teólogo. No me refiero a eso. Ni en un experto en griego, ni en un experto en hebreo. No me estoy refiriendo a eso. Tampoco me refiero a que tenga que convertirse necesariamente en un pastor. Tampoco me refiero a eso. No se trata de eso, hermanos. Se trata simplemente de obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando Él mismo ordenó que debemos escudriñar las Escrituras. De eso se trata. Al hacerlo, demostramos que creemos de todo corazón que la palabra, como lo decía el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, con el propósito de que el Hijo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, que nos quede claro esto y guárdese esto en su corazón. Una defensa eficaz de nuestra fe, de nuestra esperanza, comienza con la verdad bíblica bien comprendida. Si no conocemos lo que creemos, hermanos, no podemos explicarlo y tampoco, por consecuencia, defenderlo. Por eso es necesario conocer y comprender la verdad que creemos y abrazamos. No basta, hermanos, con decir yo creo en Dios, porque muchos lo dicen. Todo el mundo casi lo dice aquí en este país. Es necesario saber quién es Dios.
qué ha hecho y qué enseña su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque allá afuera, hermanos, hay muchos que no creen en el mismo Dios en el que tú crees. Hay muchos ven al Dios Hijo, por ejemplo, simplemente como un maestro de moral que vino a darnos algunas pautas para vivir mejor, para tener una vida mejor. Otros ven al Espíritu Santo como una fuerza extraña que lleva a los creyentes a comportarse de manera irracional, por ejemplo, hablar de una forma extraña, arrastrarse por el suelo o entrar en éxtasis donde pierden totalmente el control. Por eso, hermanos, y mucho más, es necesario comprender las Escrituras y es necesario entender que no basta decir yo creo en Dios. Debes ciertamente, hermano, conocer profundamente quién es tu Dios. Y solo puedes conocerlo verdaderamente por medio de su propia revelación especial, es decir, la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, se nos revela la verdad autoritativa del Señor. Y recuerdan, la semana pasada hablábamos de que como pueblo de Dios debemos sostener doctrinas fundamentales. Y una de esas doctrinas fundamentales que dijimos que debemos sostener sí o sí es precisamente la verdad de que en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios tenemos verdad y tenemos autoridad. Hermanos, en la palabra de Dios se nos revela claramente, por ejemplo, la salvación del hombre, que es lo más importante. Se nos revela la fe y la vida que debe llevar todo creyente. Todo lo que necesitamos, hermanos, conocer de Dios está allí, en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad está expresamente expuesto o implícitamente contenido en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, solamente a ellas, a la palabra de Dios debemos acudir, sin añadir nada más. Acompáñenme, hermanos, ahora por favor a Colosenses, capítulo número 2, versículo número 8. Colosenses, capítulo número 2, versículo número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto último que les he dicho, hermano, que solamente debemos acudir a la palabra de Dios, quiere decir esto que no debemos usar herramientas como, por ejemplo, catecismos, que los usamos en esta iglesia, confesiones, que la tenemos en esta iglesia, libros, que gracias a Dios los estudiamos en esta iglesia, y otros materiales de apoyo en nuestro estudio de las Escrituras. ¿Quiere decir eso? ¿Que no debemos usar estas herramientas? O no, en absoluto, no quiere decir eso. Estas herramientas, hermanos, ciertamente son valiosas y útiles, y es por eso que como iglesia las usamos, siempre que estén subordinadas a la palabra de Dios. Siempre que estén subordinadas a la palabra de Dios. Si usted en algún momento, Dios no quiera, vea en esta iglesia que nosotros llegamos a poner la confesión o cualquier otro material por encima de la palabra de Dios, ciertamente entienda que estamos cayendo en una herejía terrible. ¿Por qué? Porque, como acabo de mencionarles, hermanos, todo material, todo recurso que nosotros podamos usar, debemos entender lo que está subordinado a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es autoritativa. Solo la Escritura, los catecismos y las confesiones, por ejemplo, han servido, hermanos, durante siglos como resúmenes fieles de la enseñanza bíblica, y pueden ayudarnos ciertamente a entender muchísimo mejor las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Los libros y materiales de apoyo pueden ampliar muchísimo nuestra comprensión, darnos contexto histórico y ayudarnos a aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida. Sin embargo, jamás deben reemplazar ni contradecir lo que Dios ha revelado ya en su palabra.
que es la única autoridad infalible para la fe y la práctica. Entonces, recordemos, hermanos, defender la fe exige preparación. ¿En dónde? De las Escrituras, preparación en las Escrituras y fidelidad a ellas. Es imprescindible que conozcamos los fundamentos de nuestra fe para poder corregir el error con verdad. Pero esta tarea, hermanos, no solamente requiere conocimiento, sino también requiere coherencia. También requiere coherencia. Defender la fe exige vivir de manera coherente con lo que creemos y proclamamos. Nuestra vida debe respaldar nuestra doctrina. Y esto me lleva a mi segundo punto. Defender la fe exige coherencia. Defender la fe exige coherencia. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, nuestra vida debe ser coherente con la fe que proclamamos, defender. El testimonio del cristiano, hermanos, es una declaración viva del Evangelio frente a el mundo, a muchas personas que nos observan, hermanos, cuidadosamente cómo se vive lo que usted y yo estamos predicando. Y sí, hermanos, si no se había dado cuenta, si no lo sabía, el mundo a usted y a mí nos observa, nos están observando. Si has confesado ser creyente, querido hermano, el mundo te observa. Vayamos por favor a Romanos, capítulo número 2, versículos del 17 al 24. Con los Romanos 2, versículos del 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, el mundo observa cuando en tu trabajo, en tu familia, o en tu universidad, o en tu escuela, donde sea, observa por ejemplo, cuando no muestras misericordia, cuando no reflejas la gracia de Dios, cuando actúas con orgullo, quizás creyéndote superior a los demás. El mundo nota cuando haces trampa, cuando eres irresponsable, cuando te quejas por todo. El mundo observa también cómo es el trato hacia tu cónyuge. El mundo escucha tus palabras, tu tono y la forma en que te diriges a él o ella. El mundo percibe tu fidelidad cuando decides no secundar sus actos inmorales. El mundo también observa, el mundo ve cuando aquel que dice ser cristiano se comporta como un impío o incluso peor, gritando, maldiciendo, actuando sin amor, siendo rápido para airarse y lento para perdonar.
Y si ese, hermanos, es el testimonio que ofrecemos, ¿cómo podremos entonces proclamar con credibilidad la verdad de Dios? Si nuestra vida contradice el mensaje que anunciamos, hermanos, entonces nuestra defensa de la fe carece de poder y de coherencia. Carece de poder y de coherencia. Vayamos, hermanos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo del 11 al 12. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo del 11 al 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, una vida cristiana incoherente debilita cualquier argumento, por más preparado que esté. Lo repito, una vida cristiana, hermanos, incoherente, debilita cualquier argumento, por más preparado que esté. Pero una vida transformada, hermanos, por el Evangelio de Cristo, refuerza poderosamente la verdad que predicamos. Una vida transformada por el Evangelio, hermanos, refuerza poderosamente la verdad que predicamos. Entonces, hermanos, seamos coherentes con nuestra conducta, tanto pública como privada, que nuestra vida no contradiga el mensaje que proclamamos. Y aquí Juan Calvino, acerca de esto puntualmente, él decía que la vida del creyente es un espejo. La vida del creyente es un espejo donde otros deben ver el Evangelio. La vida del creyente es un espejo donde otros deben ver el Evangelio. El pasaje que leímos al inicio, en Primera de Pedro, Pedro allí nos llama a hacer una defensa verbal, no una defensa verbal solamente, sino también una defensa ética. Por ejemplo, él dice que nuestra respuesta debe ser con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados a hablar la verdad siempre, siempre. Y hablar en amor, hablarle en amor. Es decir, cómo decimos la verdad, es tan importante como lo que decimos. Lo repito, el cómo decimos la verdad es tan importante como lo que decimos. Colosenses 4:6, hermanos, vayamos nuevamente a Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, corrige a otros, sí, pero con humildad. Confronta el error, sí, hazlo, pero con compasión. Actuar así, hermanos, no significa que estamos rebajando la verdad, sino que dejamos de ser, si no lo hacemos así, fieles seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando el amor que el Señor Jesucristo nos ha llamado a mostrar. Actuar así, hermanos, entonces no significa que estemos rebajando la verdad, ni que dejamos de ser firmes en nuestras convicciones. No significa eso. Al contrario, hacerlo de esta manera es obedecer el mandato apostólico que nos llama a defender la verdad
pero con un carácter cristiano, un carácter que refleje a Cristo. Es decir, como un verdadero hijo de Dios, cuidándonos de, en todo momento, de dejarnos dominar por nuestras pasiones, que quizás en una situación de defensa de nuestra fe ante una persona que cree algo totalmente contrario a nosotros, es bastante común que nos dejemos llevar por nuestras pasiones. Pero el mandato del apóstol Pedro aquí es que la defensa que vayamos a hacer la hagamos con mansedumbre, Entonces, hermanos, oremos para que el Espíritu de Dios haga que cada vez el fruto del mismo Espíritu de Dios sea mucho más visible en nosotros. Que Él nos ilumine en su palabra y nos conceda sabiduría de lo alto para contender valientemente por la fe y ser fieles a la revelación divina y hacerlo con mansedumbre. Pidamos también que el Señor nos fortalezca en esa fidelidad práctica que es poner por obra su palabra, es decir, que seamos obedientes a lo que nuestro Dios nos ha revelado en su palabra. Pero recordemos, hermanos, esto no es una tarea de una sola persona, no es responsabilidad únicamente del pastor, no es una responsabilidad únicamente de la persona que predica, ni únicamente de los miembros activos de una iglesia. Esta es ciertamente una tarea de todos los que se llaman cristianos. Defender, hermanos, la fe, defender la verdad de Dios, significa también vivir la verdad y reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es un llamado para todo aquel que ha sido redimido por el Señor Jesucristo. Y esto me lleva a mi tercer punto, que es defender la fe es tarea para todos. Defender la fe es tarea de todos. Hermanos, contender y proclamar la fe es una tarea activa que le corresponde a toda la iglesia. Como cristianos, no solo estamos llamados a creer y a preservar la fe en lo íntimo, sino también a defenderla y anunciarla con convicción y con claridad. Hermanos, la responsabilidad de cuidar y compartir la verdad del Evangelio no es solamente para los líderes, sino que es una responsabilidad para todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. No es suficiente guardar la fe en el corazón, debemos actuar con valor y expresarla claramente cuando sea necesario. Judas 3, que también habla de esto, nos dice que nos exhorta Judas a que debemos luchar con firmeza por lo que nos fue entregado al pueblo de Dios. Hermanos, esto significa que no debemos quedarnos de brazos cruzados cuando la verdad es distorsionada o atacada. Contender por la fe implica estar atentos, dar la cara por la verdad, hablar cuando es necesario, pero hacerlo con amor, con sabiduría y con el carácter de Cristo. Vayamos, hermanos, a Santiago, capítulo número 3, versículo número 17. Santiago 3, versículo número 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora bien, contender, hermanos, por la fe no significa tampoco pelear carnalmente. Contender por la fe no significa
pelear carnalmente. ¿A qué me refiero? Que no se trata de discutir con enojo, no se trata de levantar la voz, ni dejarse llevar por el orgullo o por la necesidad de tener sí o sí la razón. Hermanos, cuando la carne domina nuestra forma de responder, nuestras palabras dejan de edificar y comienzan en ese mismo momento a herir. Hermanos, contender no es atacar, es permanecer firmes, por supuesto, pero con humildad, hablando con sabiduría y reflejando en todo momento el carácter de Cristo. Dios no nos llama a ser pendencieros, sino todo lo contrario. Nos llama Dios a ser pacificadores. Hermanos, tampoco se trata de ser torpes en nuestra manera de hablar. No es excusa decir, así soy yo. Creo que todos en algún momento lo hemos dicho, así soy yo. O solo estoy diciendo la verdad. Esa es otra frase bastante común. Una defensa de la fe que carece de gracia y prudencia, hermanos, se convierte en piedra de tropiezo. Y ciertamente ni usted ni yo queremos ser piedra de tropiezo. Como dice la Escritura, hermanos, nuestras palabras deben ser siempre con gracia, sazonadas con sal, para saber cómo responder a cada uno. Hermanos, vayamos a Santiago, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4. Versículo 31 y versículo 32. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, contender no tiene que ver tampoco con emitir, decir ironías o sarcasmos por cualquier medio, y puntualmente que ahora es bastante común por medio de las redes sociales. El tono burlón, las publicaciones disfrazadas de espiritualidad que en realidad quieren expresar menosprecio, inclusive que puede parecer chiste, los memes ofensivos o las indirectas en comentarios públicos, no refleja nada de esto, hermanos, el celo por la verdad, sino que refleja inmadurez espiritual. Y definitivamente, hermanos, contender no es tampoco murmurar ni injuriar a quienes piensan diferente. Hablar a las espaldas, criticar con amargura, sembrar divisiones o llegar al extremo inclusive de difamar a una persona por no compartir nuestras creencias, nuestras convicciones, lo que creemos como iglesia. Eso, hermanos, para nada es un celo santo. Eso, hermanos, es carnalidad disfrazada de espiritualidad. Eso es carnalidad disfrazada de espiritualidad. Hermanos, la corrección nunca debe estar motivada por el rechazo o por el desprecio, sino en todo momento la motivación debe ser el amor a la verdad y a las personas, por supuesto. Vayamos, hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo número 4.
versículo 2 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, la proclamación de la verdad es la principal herramienta que Dios usa para preservar a la iglesia y alcanzar el mundo. La proclamación de la verdad es la principal herramienta que nuestro Dios usa para preservar a la iglesia y alcanzar el mundo. Hermanos, a través de la predicación del Evangelio y el testimonio fiel a la palabra de Dios, la iglesia se mantiene firme en su fundamento y crece en la fe que nos fue dada. No es simplemente un acto de hablar, sino un compromiso fiel de comunicar el mensaje de salvación con claridad, con amor, con firmeza, con valentía y con mansedumbre. Entonces, defender la fe, hermanos, no es una opción. Defender la fe no es una opción, es un llamado. No es una tarea que es única de alguien de la iglesia, sino que es una responsabilidad de todo aquel que tiene un corazón regenerado. Y a manera de conclusión, hermanos, a modo de resumen, para una defensa fiel y efectiva de la fe es necesario tener en cuenta al menos 3 aspectos fundamentales. Primero, es indispensable conocer la verdad. Debemos esforzarnos con diligencia en ese propósito, utilizando todos los recursos disponibles que nos ayuden a crecer en nuestro entendimiento de las Escrituras. Sin embargo, jamás debemos olvidar que ninguno de estos recursos, por útil que sea, puede sustituir la autoridad, suficiencia y supremacía de la palabra de Dios. Segundo, así como es indispensable conocer la verdad, también es vital vivirla. También es vital vivirla. No basta con entender la palabra, debemos obedecerla. El mismo esfuerzo, hermanos, que dedicamos al estudio, también debemos aplicarlo a vivir lo que aprendemos con fidelidad y coherencia. Y tercero, la proclamación de la verdad y la defensa de la fe no son tareas exclusivas de unos pocos en la iglesia. Son responsabilidad de todo creyente que ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y amigo, que quizás estás aquí y no conoces aún al Señor como tu Salvador, quizá el escuchar todo lo que has visto, has escuchado hoy acerca de defender la forma de hacerlo y quién debe hacerlo, quizás podrías pensar para ti mismo, esto no es para mí. Yo no tengo interés ni siquiera en ninguna religión, pero si llegaste hasta aquí es porque Dios te está permitiendo escuchar algo que va más allá de tu comprensión ahora mismo. Y no me refiero a tu intelecto, no me refiero a eso, me refiero a una comprensión que solamente el Espíritu de Dios puede darte. Y a la luz de lo que hemos visto hoy, hay una realidad que no puedes ignorar. La verdad de Dios importa. Y es lo más importante. Y no solo porque afecta la manera en que vives tu vida hoy, que también lo hace, pues aunque no creas, esa verdad influye
en tu manera de pensar, en tus decisiones y tus relaciones, sino porque determina dónde pasarás la eternidad, en condenación eterna o junto con Dios. Ignorar la verdad, no te protege, aunque creas que sí. Ignorar la verdad te deja aún más vulnerable a perder la oportunidad de experimentar la verdadera vida que Dios ofrece en su Hijo Jesucristo. La Biblia enseña que no podemos conocer a Dios por nuestros propios medios. Nadie puede hacerlo. Dice que todos, incluyéndote a ti y a mí, nos hemos alejado de Dios y hemos seguido nuestros propios deseos. Y todo esto nos aleja de esa vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo. Pero también dice que Dios, en su amor, envió a Jesucristo con un propósito: rescatarnos. No cuando lo buscábamos, sino cuando no teníamos interés en Él. Él tuvo misericordia de nosotros. Y probablemente ese sea tu caso hoy. Quizás estás aquí por otra razón, quizás no estás aquí por Dios necesariamente, pero aún así, Él te da la gracia de escuchar el Evangelio de Dios. Y aquí yo te pregunto, ¿puedes ver entonces la gracia, el amor y la misericordia que Dios está ofreciéndote hoy, ahora mismo, aún en tu indiferencia? Aún en eso, a Dios le ha placido usar esa motivación para acercarte a Él. Ven a Cristo y encuentra en Él la verdad genuina y única para la cual ciertamente vale la pena dejarlo absolutamente todo. Cree en Él. Cree que en Él puedes hallar salvación. Confiesa tus pecados y solo entonces, según la Escritura, pasarás de muerte a vida. Y queridos hermanos, muchas veces podemos caer en la trampa de pensar que la defensa de la fe es solo tarea del pastor o es la tarea solamente de algunos hermanos dentro de la iglesia. Pero la palabra es clara, hermanos. Cada creyente, grande, pequeño, anciano, joven, cualquiera, cada creyente ha sido llamado a ser un testigo activo, fiel, diligente y valiente de Cristo. No podemos ni debemos poner nuestra responsabilidad espiritual en manos de otros, esperando que ellos hagan todo el trabajo por nosotros. El apóstol Pedro, hermanos, es claro. Él no dijo que estén preparados para presentar defensa de su esperanza solamente los pastores. Eso no dijo el apóstol Pedro. Él no dijo que la responsabilidad era solamente de algunos hermanos, o de las hermanas solamente, o de los hermanos solamente, o de los jóvenes de la iglesia solamente, o de los ancianos de la iglesia solamente. El apóstol Pedro no dijo eso. Esas palabras, hermanos, fueron dirigidas a toda la iglesia de Dios. Todos, sin excepción, debemos estar listos para hablar con sabiduría, hablar con humildad y convicción cuando se nos pida razón de nuestra fe. Defender la fe, hermanos, es un llamado personal para cada uno de nosotros, pero también es un llamado urgente para la iglesia de Cristo. No importa si no tienes un título en teología, no importa si tú no eres quizás el más elocuente de todos, o si tu personalidad quizás es más reservada que en comparación a la de otro. Lo que verdaderamente importa es que tú, como hijo de Dios, tomes en serio el llamado que has recibido: vivir el Evangelio, proclamar el Evangelio de Cristo y defender el Evangelio de Dios. Allí, hermano, donde el Señor te ha colocado, allí donde estás, tu hogar, tu trabajo, tu escuela, con tus amigos, con tu familia. Ese lugar, hermano, es
tu campo de acción. Allí debes ser luz, allí debes ser fiel. No esperes un lugar especial, no esperes un púlpito para comenzar. Comienza con tu testimonio diario, con tus palabras, con tu carácter transformado, un carácter cristiano. Sé fiel allí donde estás y Dios ciertamente estará contigo, hermano. Te pregunto ahora, ¿estás dispuesto a hacer luz en medio de la oscuridad en tu entorno, en tu alrededor? ¿Estás dispuesto a dar respuesta con mansedumbre y respeto y amor cuando te pregunten por la esperanza que hay en ti? Este versículo que leímos, 1 Pedro 3:15, no es un llamado para los expertos, entre comillas, solamente, sino para todos los que han sido redimidos por Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la edificación del cuerpo de Cristo y en la preservación de la verdad. Porque recuerda, si tú dices que eres cristiano, por consecuencia, tú, hermano, eres parte de la Iglesia Universal de Cristo. Entonces, tu misión también es ser columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esto no es una opción, ni un llamado para alguien en especial. Esto es un mandato divino. Es un mandato divino. No es algo que tú puedes decir si lo hago o no lo hago. No, es un mandato divino para todos los que han sido salvados por el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, oremos para que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría, valor, mansedumbre y amor para cumplir con fidelidad este mandamiento. Porque sí, hermano, es un mandamiento. No es algo que usted puede decidir si hacer o no hacer. Defender la fe, vivir la fe y proclamarla con firmeza es tarea de todos. Es tarea de todos. Y es algo que todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo tiene y está llamado a hacer. Hermanos, que Dios ciertamente nos ayude en esta tarea y que esto que hemos visto hoy sea el fundamento y la base de todas las falsas enseñanzas, sectas que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. Oremos, hermanos, para terminar.